Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo número 3 y en esta ocasión queremos presentarles el tema de la solvencia y requerimiento de capital. Para conocer un poco sobre ello, podemos iniciar diciendo que la solvencia financiera es un término que se define como la capacidad de un agente económico para responder a sus obligaciones financieras, es decir, su capacidad para devolver las deudas que ha contraído o planea contraer. Se trata de un indicador fundamental para conocer la situación económica de las empresas y las familias y poder garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, también tener una buena solvencia permite acceder a un nuevo financiamiento en mejores condiciones, ya que las entidades bancarias asumen que los agentes devolventes tienen un menor riesgo de impacto que sus préstamos. También la solvencia económica es básicamente la capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas y también se puede decir que es el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades, por ejemplo, su salario o alguna renta. Es así como un banco evalúa las relaciones entre lo que tiene y lo que debe para demostrar la solvencia económica con el resultado esperado que sea más de lo que ingresa que lo que egresa. Igualmente mide el respaldo de los activos, el patrimonio, que puede tener todo, cuentas de ahorro, inversiones o propiedades raíz, con respecto a los pasivos actuales o deudas, asignándole diferentes niveles de capacidad financiera. Hay dos tipos de solvencia. Está la solvencia técnica, que esto se da cuando la empresa cuenta con la capacidad y los recursos derivados de su actividad ordinaria para asumir sus obligaciones de pago. También está la solvencia efectiva, que es cuando la actividad ordinaria no es capaz de asumir sus deudas y esto puede recurrir a otras medidas como hacerlo a través de la venta de activos o solicitar algún préstamo. Eso se habla sobre la solvencia efectiva. Y la solvencia y la liquidez, podemos definir que la solvencia financiera y liquidez no son lo mismo, aunque coloquialmente se puede decir que la liquidez con la solvencia a corto plazo es la capacidad de un activo que convierte el dinero sin una pérdida significativa de su valor a una empresa con liquidez, que tiene la capacidad de hacer frente a los compromisos inmediatos. Sin embargo, una empresa es solvente cuando es capaz de hacer frente a sus deudas a largo plazo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Buenos días. Yo voy a hablarles un poco sobre lo que es los indicadores de lo que es la solvencia. Para comenzar, tenemos que son cuatro. Los ratios de solvencia, como bien sabemos, miden la solvencia de una empresa, es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en medio o largo plazo. Se consideran cuatro los ratios de solvencia: los ratios de endeudamiento, los ratios de endeudamiento a largo plazo, los ratios de deuda y los ratios de apalancamiento financiero. El ratio de endeudamiento, como bien lo dice, embarca todo lo que es la deuda y se mide, se calcula, perdón, dividiendo el total de la deuda entre el patrimonio neto. El ratio de endeudamiento a largo plazo se consiste en dividir las deudas y obligaciones que una empresa tiene a terceros y que no debe devolver a largo plazo. Entre el patrimonio neto, al igual que el ratio de endeudamiento, se asume que los valores entre 0,40 y 0,60 son asumibles para una empresa. El ratio de solvencia resulta de dividir el total del activo entre el total del pasivo exigible. El resultado ideal de ratio es de 1,5. Y el ratio de apalancamiento financiero se calcula dividiendo el activo entre el patrimonio neto. Tenemos un poco lo que es el análisis de la liquidez y la solvencia. Como bien lo pueden ver en la presentación, para diagnosticar la capacidad de liquidez de una empresa, los ratios más empleados son los anteriores. Y vemos las fórmulas ya plasmadas en la presentación, que la solvencia, deudas totales entre activo neto total real. De firmeza, que en este caso sería activo neto real fijo entre pasivo fijo.
Y independencia financiera tenemos neto patrimonial, las deudas totales, entre las deudas totales. Seguimos con el tema cobertura de conservación de capital. Las instituciones deben mantener una cobertura de conservación de capital de 2.5% adicional al índice de adecuación de capital mínimo requerido. Eso según la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Y los métodos de evaluación de solvencia se los va a explicar la otra compañera, pero yo se los voy a leer un poco. Existen varios métodos para evaluar la solvencia de una compañía. Está la relación de solvencia, modelos de riesgos, eh, valor de riesgo, pruebas de estrés, análisis, reclamaciones pendientes, evaluación regulatoria y evaluación de calificación crediticia. Continuando con el tema de las solvencias, en las compañías de seguros es un tema crítico que afecta tanto a las propias empresas como a los asegurados y al sistema financiero en su conjunto. La razón principal por la que es esencial evaluar la solvencia es pues para garantizar la protección de los asegurados. Porque cuando un asegurado compra una póliza, este confía en que la compañía de seguros le cumplirá con sus obligaciones en el caso de que ocurra algún siniestro. Y sin solvencia, pues esa confianza se rompe. Además de la solvencia, también es fundamental para mantener las- la integridad del sector de los seguros. Si las compañías no son solventes, estas pueden colapsar, lo que genera una serie de problemas para el mercado y la economía en general. La evaluación de la solvencia pues ayuda a lo que es a prevenir situaciones de quiebra y garantiza la continuidad de lo que son las operaciones de las compañías de los seguros. Eh, Existen varios métodos para lo que es la evaluación de la solvencia. Vamos a profundizar un poco en lo que son los métodos claves utilizados para evaluar la solvencia en lo que son las compañías de seguros. Como método número uno tenemos lo que es la relación de la solvencia. La relación de la solvencia pues se calcula comparando los activos disponibles con los pasivos y las obligaciones futuras, como son las reclamaciones esperadas. En esta relación se debe tener mayor que uno para indicar solvencia. Como método 2 está lo que es el modelo de riesgo y estrés. En este método, las compañías de seguro utilizan lo que son modelos matemáticos y estadísticos para evaluar factores como la tasa de interés, siniestralidad y lo que es la volatilidad del mercado y cómo estas pueden afectar su solvencia en el futuro. También tenemos el método de valor en el riesgo. El método de valor en el riesgo es una medida que evalúa la probabilidad de que una compañía de seguros sufra pérdidas significativas en lo que es su cartera debido pues a lo que son eventos adversos. Evaluar el valor en el riesgo es una forma de evaluar la solvencia en escenarios de riesgo. También tenemos lo que es las pruebas de estrés. Estas pruebas indican, o mejor dicho, implican simular situaciones extremas o crisis financieras para evaluar cómo una compañía de seguros respondería y si ésta sería capaz de cumplir con lo que son las obligaciones bajo tales circunstancias. También tenemos lo que es el análisis de las reclamaciones pendientes. En este método lo que se trata es de evaluar las reclamaciones pendientes y estimar si la compañía tiene las suficientes reservas y los activos para cubrir lo que son las obligaciones futuras. Eh, la evaluación regulatoria. En este método, las autoridades de supervisión financiera imponen lo que son requisitos específicos
de solvencia que las compañías deben cumplir, y estas realizan lo que son evaluaciones regulares para el cumplimiento. Tenemos también lo que es el método de evaluación de la calificación crediticia. Las agencias de calificación crediticia emiten lo que son calificaciones que reflejan la solvencia de una compañía y lo que es su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. También podemos observar aquí los riesgos que afectan la solvencia. Para comprender completamente la solvencia en las compañías de seguros, también es importante conocer lo que son los riesgos que pueden amenazarla. Como riesgo número 1 tenemos lo que es el riesgo de la siniestralidad. La compañía de seguros podrían enfrentar un aumento inesperado en las reclamaciones de sus asegurados, lo que podría reducir su capital disponible y amenazar su solvencia. Están lo que son los riesgos de inversión. Los riesgos de inversión de las compañías pueden verse afectadas negativamente por cambios en el mercado, como caídas en el valor de los activos en los que se invierte el capital. También están lo que son los riesgos de la tasa de interés. Las fluctuaciones en las tasas de interés pueden impactar la rentabilidad de las inversiones de la compañía y su capacidad para cumplir con las obligaciones a lo que es el largo plazo. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado, al sufrir cambios bruscos en los mercados financieros, estos se pueden ver afectados por el valor de los activos y las inversiones de las compañías. El riesgo de crédito. Las inversiones y activos de la compañía pueden estar expuestos a riesgos crediticios si las contrapartes o los emisores no cumplen con sus obligaciones. También tenemos lo que es el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Pues el riesgo de liquidez es la falta de acceso a efectivo suficiente en un momento de necesidad, y esta puede afectar lo que es la solvencia de la compañía. Otro de los riesgos es riesgos de catástrofe natural. Las compañías de seguros que ofrecen cobertura contra desastres naturales pueden enfrentar grandes reclamaciones después de eventos como son terremotos o huracanes. Tenemos lo que son los riesgos de normativa y cumplimiento. Estos riesgos, pues, el cambio en las regulaciones gubernamentales y los requisitos de capital pueden influir en lo que es en la solvencia de la compañía. También tenemos lo que son los riesgos operativos. Los riesgos operativos o errores en la gestión de procesos internos, tecnológicos o de recursos humanos pueden afectar la capacidad de la compañía para operar eficazmente. También tenemos lo que son los riesgos reputacionales. Estos son eventos adversos que dañan, pues, la que es la reputación de la compañía y pueden llevar a la pérdida de clientes y, en última instancia, afectar lo que es la solvencia. Como siguiente punto tenemos lo que es los requerimientos de capital. Los requerimientos de capital también es normalmente conocido como capital regulatorio o suficiencia de capital, y se define como la cantidad monetaria que un banco u otra institución financiera debe contar según lo exige la Comisión Nacional de Banca o Seguros, o como normalmente se conoce por sus siglas CNBS. Esto normalmente se expresa como un índice de suficiencia de capital del patrimonio como porcentaje de los activos ponderados por riesgo. El propósito por el cual se establecen los requerimientos de capital en las instituciones financieras es que éstas no adquieran un apalancamiento excesivo y se vean obligados a caer en una insolvencia. Como parte de explicación de lo que es requerimiento de capital, hay lo que es un concepto relacionado que es el capital ajustado. ¿Qué comprende el capital ajustado? Es aquel capital autorizado más el capital asignado menos el capital no pagado
pérdidas acumuladas y del ejercicio, así como los activos no representativos de valor o cualquier ajuste requerido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y que sea aplicado contra las cuentas de resultado. El requerimiento de capital es una de las bases fundamentales, sin duda alguna, para una institución financiera. Es por ello de que se debe mantener oportuna y constante revisión, control y seguimiento, ya que un incumplimiento en este requerimiento podría llegar a una liquidación forzosa. Para que se llegue a una liquidación forzosa, una vez que se identifique lo que es el requerimiento de capital, la CNBS le emite una serie de alternativas o medidas para que este indicador pues pueda llegar a su mínimo requerido, ¿verdad? En caso de que este mínimo requerido no vuelva a su cauce dentro del tiempo establecido de lo que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, obliga a una liquidación forzosa de esta institución. eh, las regulaciones y normativas relacionadas a lo que son el requerimiento de capital. Está la ley del sistema financiero, ya que este regula lo que son todo el sistema financiero nacional. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la ley especial que ellos tienen, la cual se mantiene de forma constante haciendo modificaciones mediante las circulares que ellos emiten. También están las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera es lo relacionado con el manual contable vigente basado en esta normativa. Y también está lo que es Basilea III para mantener estándares internacionales mediante la adopción de los indicadores de cobertura de conservación y coeficiente de apalancamiento, los cuales tienen como propósito primordial promover lo que es la seguridad y la solvencia patrimonial del sistema financiero en resguardo de los intereses del público. Según el artículo 4 de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, dice que las instituciones deben de cumplir en todo momento con el índice de adecuación de capital mínimo del 10%. Asimismo, de conformidad con las presentes normas, las instituciones deberán mantener una cobertura de conservación de capital de 3% por encima del índice de adecuación de capital del mínimo requerido o bien lo establecido por la comisión. Hola, mi nombre es Junior Colindres y ahora vamos a continuar con lo que son la explicación de los métodos para calcular los requerimientos de capital. En este caso se van a abordar tres, iniciando con lo que es el método estándar, que este es utilizado cuando una entidad no dispone de lo que es un modelo de calificación y por tanto le corresponde al regulador aplicar criterios para obtener el capital mínimo requerido. El indicador relevante del método estandarizado se llama beneficio bruto, que se desarrolla para cada negocio. Este indicador proporciona lo que es una estimación aproximada de lo que es el volumen del negocio de un banco y el nivel de riesgo operativo que puede asumir en las actividades que realiza en las distintas áreas. El requerimiento de capital para cada segmento de actividad se obtiene, perdón, multiplicando lo que son ingresos totales por un factor asignado a cada segmento, que se le llama o denomina beta o factor de ponderación, que relaciona lo que es la cantidad de capital requerido con el ingreso neto anual de cada negocio. En el método estándar, los requerimientos de capital están determinados por lo que son requerimientos de capital anuales por medio de cada negocio y estos tienen que ser de los últimos 3 años. Y la fórmula de cálculo es la que podemos observar en la imagen, donde KM se refiere a lo que son los requerimientos de capital en riesgo operacional según el método estándar y el beta J o factor beta fijo para línea de negocio y lo que es el IBJ-T, que ese se refiere a lo que es el ingreso bruto anual de la línea del negocio. Ahora, continuando con el siguiente método, tenemos lo que es el enfoque basado en el valor de riesgo, o mejor conocido como el VAR. El valor en riesgo o VAR es una estimación de la pérdida máxima que puede sufrir una posición en una cartera durante un horizonte temporal determinado con un nivel de confianza determinado. Las pérdidas de cartera se pueden modelar utilizando estadísticas, las cuales se guían por supuesto de nivel de confianza.
Y es por ello que partimos del precio de mercado de la posición del activo de la cartera, suponiendo que los precios se comporten de una forma aleatoria. El análisis VAR se basa en varios supuestos, como les mencionaba, y a continuación se detallan lo que son los horizontes temporal, los intervalos de confianza y lo que son datos utilizados. Cuando hablamos del horizonte temporal, se refiere a la elección que depende de los objetivos de la cartera analizada y de la liquidez de sus activos. Normalmente a las operaciones en el mercado de divisas se les asigna un día, una semana o 2 semanas. Sin embargo, cuando se trabaja con inversores corporativos o institucionales, se utilizan lo que son plazos más largos, lo que significa que el activo puede ser menos líquido o tardar más en cambiar de posición. Ahora, cuando hablamos del intervalo de confianza, eso es donde se define lo que es el tiempo durante el cual una empresa sufre una pérdida no mayor a la determinada por el cálculo VAR. Y estos intervalos de confianza comúnmente utilizados están entre lo que es el 90 y el 99%. Ahora, cuando hablamos de datos utilizados, en general, pues es donde se puede obtener una mejor distribución de los rendimientos con una serie de datos los cuales, ¿verdad? Entre periodos más cortos, esto permite que la información del VAR respondan más rápidamente a los cambios del mercado. Normalmente se utilizan series temporales de 3 a 5 años. Ahora bien, tenemos métodos para medir el VAR. Los métodos para medir el VAR tenemos lo que es, ¿verdad? Lo que es valoración local y lo que es el método delta. La valoración local, en este método se puede depender de la normalidad de los factores de riesgo utilizados. Por lo tanto, si una cartera consta de activos con una distribución normal, se espera que la cartera total también siga esta distribución. Esta categoría se procesa normalmente con el método delta normal, que también es conocido como el VAR de varianza y covarianza, que supone que los rendimientos de todos los activos se distribuyen normalmente del desempeño de la cartera, que también se distribuyen normalmente y que es una combinación lineal de componentes ponderados según su importancia en la cartera. Además, esta técnica utiliza lo que se conoce en la literatura como valoración incremental, donde la cartera se valora una sola vez a precios corrientes. Y para ello se utiliza la fórmula que podemos ver en la presentación, donde B sub 0 es el valor actual de la cartera en un periodo cero y el valor S sub 0 es el precio actual de los activos o periodo cero. Su implementación es bastante sencilla y parte del cálculo de la variancia de portafolio. Posteriormente, el cálculo VAR consiste en determinar el número de desviación estándar correspondiente al porcentil deseado. Em, para implementar esta metodología se deben de seguir ciertos pasos, como ser identificar las variables de mercado a utilizar, que se comprueben los cambios en las variables de mercado que tienen una distribución normal, se calculan las desviaciones estándar y lo que es la correlación de las variables de mercado para cada uno de los instrumentos que corresponde a la cartera y se determina la desviación estándar de la cartera con las unidades de la misma. Este método se considera como el más simple y tiene varias ventajas ya que con una hoja de cálculo fácilmente se puede estimar, permite manejar gran cantidad de activos, ya que para su implementación únicamente se requiere de los valores de mercado, las posiciones actuales del portafolio y la matriz de varianzas y covarianzas. Y en muchas situaciones presentan una medida adecuada del riesgo, en especial cuando se trabaja con lapsos de tiempo muy cortos. Ahora bien, hablando rápidamente sobre lo que es el enfoque basado en el riesgo interno o IRB, verdad, son estimaciones propias del banco que se distinguen entre el tipo básico y el avanzado. El comité pues agrupa y define distintas categorías, generalmente de activos con distintas características de riesgo para la aplicación de estos modelos. El método IRB se plantea en el acuerdo en versión básico y avanzado, que tienen en común la necesidad de estimar la probabilidad de impacto, que se denomina PD. Estas estimaciones deben estar basadas en datos históricos y deben demostrar lo que es una visión conservadora a medio y largo plazo. El IRB avanzado requiere además de la estimación del resto de los componentes de la pérdida inesperada o IL. En este caso, ¿verdad?
Para poder explicar la diferencia entre el método básico y el avanzado, es conveniente conocer lo que es la fórmula de cálculo de pérdida, que está esperada en caso de impago, pues es de estimaciones de variables de lo que se ocupan en los modelos. La pérdida esperada depende de un conjunto de factores, como lo que es la probabilidad de impacto, la pérdida de caso de impago y lo que es la exposición en el momento de impago. Es por ello que la fórmula se conoce como EL, que es la pérdida esperada, que va a ser igual a la probabilidad de impacto por la pérdida en caso de impago y por la exposición al mercado exposición, perdón, en el momento de impago. La fórmula genérica para esta ponderación de riesgo determina, ¿verdad?, el requerimiento de capital para las diferentes clases de activos, tanto como para el enfoque IRB básico como para el avanzado. Buen día, les saluda Flavia Barahona y yo les voy a hablar sobre los riesgos que afectan a solvencia. Un riesgo lo constituye las posibles ocurrencias de una situación o siniestro que ocurre por azar o que provoca la necesidad de restituir económicamente o reparar algún daño que haya sido ocasionado. Tenemos el riesgo de inversión. Sabemos que toda inversión tiene un riesgo asociado y se define el riesgo como la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. También tenemos el riesgo de las tasas de interés, que estos se pueden dar porque por tener mucha deuda con tasas variables, puede subir mucho el servicio de la demanda en caso de que suban los intereses. También tener depósitos y otros activos financieros que no rinden a una tasa fija, sino que a una tasa variable. También tenemos el riesgo de mercado, que es el riesgo a las pérdidas de valor de un activo asociado a las fluctuaciones de su precio en el mercado. También tenemos el riesgo de crédito, que es la probabilidad de pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona, es decir, que un cliente no le haya pagado. Generalmente esto se da en la agencia bancaria o en las casas comerciales. El riesgo catastrófico es otro de los riesgos y es aquel que tiene su origen en sucesos extraordinarios e improbables, pero que por su magnitud implican una elevada cuantía en los daños que provocan. Los riesgos de una catástrofe igual pueden ser causados por factores naturales como el cambio climático, los asteroides y cometas o por factores humanos. Sabemos que el comportamiento del ser humano contribuye a un número cada vez mayor de catástrofes en todo el mundo. También tenemos el riesgo de liquidez, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer del dinero suficiente para cubrir con las obligaciones de pago que se tienen día a día que cumplir. Y este riesgo puede afectar también a activos como pasivos y depende de diversos factores como el otorgamiento de crédito, la gestión de los recursos, el descalce de las tasas, de los plazos, la volatilidad del mercado, la inestabilidad de capital y el riesgo de liquidez. No tener liquidez puede tener consecuencias negativas para el desarrollo del negocio y la reputación de la empresa. También tenemos el riesgo de normativa y cumplimiento, que es el conjunto de acciones que realiza una organización para acatar las leyes y regulaciones que se le aplican. Los riesgos más comunes en el cumplimiento normativo son el fraude, el soborno, el lavado de dinero, la malversación, la corrupción, y estos riesgos pueden, entre otros, estos riesgos pueden acarrear sanciones, multas, pérdida de reputación y daños a terceros. También tenemos el riesgo operacional, que se refiere al riesgo potencial de pérdidas derivadas, interrupciones en las operaciones internas de una organización. Este puede ocurrir por varias razones, incluidos fallos de control interno, errores en los procesos, errores humanos, interrupciones en las prácticas comerciales, fallos del sistema, eventos externos, desastres naturales, entre otros. También tenemos el riesgo reputacional, que es la probabilidad de pérdida o merma en la reputación de una organización
de forma que afecte de forma negativa a la percepción en el entorno social. Esto tiene una acción directa y se puede ver afectada la compañía por tal vez malas referencias que se pueden dar, y es el resultado de factores externos, generalmente por los clientes, porque es difícil prevenir y gestionar por su naturaleza cambiante y subjetiva. Su importancia ha crecido por la sensibilidad social y la rapidez de propagación de información. Sabemos que si hay una referencia mala, esto se va propagando y al final puede incurrir en que la empresa tenga una imagen negativa frente a los clientes. Y esta ha sido mi participación. Continúa mi compañero. Ok. Buen día, compañeros. En este punto, pues, número 7, vamos a hablar de lo que son un poco de las adecuaciones, ¿verdad? Entrando en lo que es mi participación. Recuerden que la adecuación de capital, para ir entrando un poquito al tema de lo que son los requerimientos específicos para las instituciones, dentro de lo que es la adecuación de capital, se trata de evaluar la autonomía financiera de la entidad. En este caso, pues básicamente se define como el cociente que resulta de dividir el volumen de los recursos propios entre la suma de los activos, ¿verdad? Pero los activos ponderados, ¿verdad? Básicamente, esto tiene que ver también con lo que es la asociación de las asociaciones financieras. En este caso, pues podemos encontrar que dentro del mismo hay un capital mínimo, ¿verdad? Que eso está básicamente constituido, ¿verdad? Uno de ellos es por el CNBS, ¿verdad? La Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y eso pues tiene un capital mínimo, dentro de lo cual es el 10%, ¿verdad? Las instituciones del sistema financiero deberían cumplir en todo momento con un IAC mínimo del 10%, ¿verdad? Ese es el capital mínimo que se requiere según la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, ¿verdad? Esto viene siempre basado, ¿verdad?, en lo que son el artículo 4 de la Comisión Nacional, en los requerimientos mínimos de la comisión, ¿verdad? Como lo es el mínimo de capital. Dentro de ello, para ir entrando un poquito al tema también, el capital adicional o el colchón de capital, ¿verdad? El colchón, según la Real Academia Española, ¿verdad?, definiéndolo como definición, dice que se define como capital adicional de seguridad exigido por una entidad de crédito, a un casa de seguros, lo que sea, de casa comercial en lo que es financiera, ¿verdad? Entonces, los colchones de capital son como requerimientos adicionales a los requisitos microprudenciales de capital, diseñados tanto para frenar el crecimiento del riesgo sistemático como para reforzar la solvencia de las actividades. Esto, jóvenes, pues viene entrando también a los requerimientos específicos, ¿verdad?, que piden esas instituciones financieras, que es ya los puntos que estamos viendo en la pantalla, que dentro de ellos está lo que es el revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas, ¿verdad? Esto, pues, siempre están dentro de lo que es el requerimiento del Consejo, de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, ¿verdad? Que es lo que estandariza básicamente estos requerimientos, como también asociaciones bancarias. Entonces, dentro de ellas, pues está vigilar la correcta constitución, ampliación de operaciones, fusión y transformación de las mismas, ¿verdad? Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento del país. También está revisar las actividades de los representantes o agentes de cualquier institución supervisada, ¿verdad? Esto vaya para los agentes bancarios, ¿verdad?, y las personas que están controlando y regulando las mismas. Prohibir la práctica de operaciones o funciones, así como la prestación de servicios o la comercialización de productos financieros o de seguros cuando sean contrarios a las leyes, ¿verdad? Cuando tenga que ver con implicación de que están haciendo irregulaciones que no están basadas básicamente a lo que estipula la ley, pues están en su total función para poder
negar, ¿verdad? Esas funciones. Aplicar sanciones o multas en dado caso también de que se puedan dar ese tipo de irregularidades. Esta ha sido mi parte, licenciado y compañeros. Muchísimas gracias y continuamos con la exposición.